Quiero compartir este hermoso mensaje que Dios me ha dado a través de esta hermosa historia que se encuentra en Hechos 16, los versículos del 6 al 10. Dice, la visión del varón macedonio. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y esto tiene una gran enseñanza. Hay muchas personas que tienen proyectos para Dios y quieren hacer cosas para Dios, pero no es el momento que Dios quiere que tú los hagas. Y como dice un sabio dicho, a un entendedor pocas palabras basta. Dios te está evitando de que sea un fracaso ese proyecto que tienes en tu mente y en tu corazón. Tienes que esperar el momento de Dios para hacer algo y que Él te confirme, porque Dios habla. Recuerdo, ¿verdad? Esta historia me recuerda que a pesar de que ellos, ¿verdad?, tenían la intención de evangelizar, Pablo y estos hombres de Dios, creo que estaba con él Silas y Timoteo, tenían una buena intención de evangelizar, pero no siempre las buenas intenciones están de acuerdo con el corazón de Dios. Por eso siempre hay que ser obediente a la voz de su Espíritu. Y el Espíritu Santo te puede hablar a tu espíritu, te puede hablar en tus pensamientos, te puede hablar a través de otra persona, te puede hablar a través de un versículo bíblico, te puede hablar a través de esta palabra. Hay muchas maneras que Dios te puede confirmar, a través de un profeta, a través de un mensaje en la Biblia, en la iglesia. Lo que hay es que estar atentos a su voz y ser obedientes a lo que Él dice. Ahí está la clave de la victoria. Someter nuestro orgullo, someter nuestro ego, poner los planes de Dios por encima de los nuestros, porque la Biblia dice que todo el que deje padre, madre, hijos, casas, carros, lo que sea, por causa de mí, Él se lo devolverá 100 veces más, y en el siglo venidero, la vida eterna. Dice una parte con persecución, ¿verdad? No lo quiero omitir, pero ese no es el tema que quiero hablar hoy. Pero si tú eres obediente, te va a ir bien. Pero yo me imagino que si Pablo no hubiera escuchado y estos hombres de Dios lo que el Espíritu Santo le había dicho, los hubiera ido mal. A lo mejor predicaban y no se ganaban a nadie para Cristo. A lo mejor predicaban y no había sanidades. O a lo mejor iban a predicar allá y alguien quería matarlos y Dios evitó que los mataran, como ha sucedido en el mundo real. Gente que piensa que porque Dios está con ellos van a un lugar sin consultarle a Dios, sin pedirle dirección a Dios si Él quiere que vayan a ese lugar, y terminan matándolos, a pesar, ¿verdad?, que tienen una buena intención. Y recuerdo en cierta ocasión que Dios me envió a predicar a un lugar, y de momento cuando me levanto, que ese día me toca predicar en ese lugar, no me acuerdo si fue el mismo día o el día anterior por la noche o el día anterior. Recuerdo que vi un versículo bíblico que decía bien grande el mensaje. Lo que sobresalía de ese versículo era el mensaje, y sin saber, ¿verdad?, que la iglesia que yo iba a predicar, el nombre de ella es el mensaje. O sea que Dios habla. Si Dios quiere que tú vayas a un lugar, Él te va a confirmar. Pero si no quiere, perdón, también te va a confirmar. Estaba escuchando un hombre de Dios que decía que él quería predicar en Jamaica. Mas sin embargo, alguien lo llamó y ya Dios le había hablado que iba a ir a Jamaica. Pero sin embargo, alguien lo llamó y le dijo, no siento de parte de Dios que seas tú la persona que me va a llevar a Jamaica. Mas sin embargo, cuando tuvo esa visión, esa revelación de parte de Dios de ir a Jamaica, rápido, creo que fue el otro día, una persona lo llamó y a él sabía ya que tenía que ir a Jamaica con esa persona. Y eso es lo que nos enseña estos versículos, que no es lo que nosotros queramos hacer, sino lo que Dios quiere hacer, porque Dios ve más allá de nosotros. Dios es como el águila.
que se remonta a las alturas y puede ver todo el panorama más claro. Ayer yo iba conduciendo y de momento cojo una montaña y en la montaña puedo ver todo lo que hay en el valle abajo. Y Dios y el Espíritu del Espíritu Santo me habló. Y así somos, ¿verdad?, los hijos de Dios cuando nos conectamos con Dios en las alturas, porque Él habita en las alturas, Él es el Altísimo. Podemos ver nuestro futuro con claridad. Podemos ver lo que Dios tiene para nosotros y hacerlos parte de nosotros, de nuestra vida. Y por último, quiero terminar con este testimonio de esta persona que hay predicadores que se vuelven famosos y no quieren predicar en iglesias pequeñas. Mas sin embargo, no es lo que nosotros pensemos, es lo que Dios quiera. Y recuerdo que este predicador decía, Dios mío, voy a ir a una iglesia pequeña. Y creo que fue que dejó de ir a una iglesia grande por irse a esa iglesia pequeña y obedeció a Dios. Y él cuenta en el testimonio que por obedecer a Dios y no dejarse llevar por lo que ven tus ojos, sino por lo que dice Dios y lo que Dios te manda hacer, dice que no le han dado una ofrenda mayor, más grande que esa iglesia pequeña, que creo que habían como 4, 5 o 6 personas nada más. Nunca le habían dado una ofrenda tan grande ni en las iglesias grandes. Por eso la importancia de obedecer la voz de Dios. Porque a lo mejor la iglesia que tú quieres ir no necesita escuchar lo que Dios ha puesto en tu vida, ha puesto en tu vasija. Hay otra iglesia que sí necesita que tú sueltes esa palabra que Dios ha puesto en ti para sanar, para hacer milagros, para profetizar, para hablar en lenguas, para que los dones del Espíritu Santo se muevan en ese lugar y ese lugar sea edificado de parte de Dios. La importancia de la dirección de Dios cuando estás haciendo su voluntad. Tú no estás aquí para hacer lo que tú quieras. Tú tienes un jefe y se llama Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso procura siempre sacar tiempo para orar, para poder escuchar su voz y estar seguro de que lo que estás haciendo está bien o está mal. Porque Dios habla, Dios es real y habita contigo. Cuando tú aceptaste a Jesús, está contigo y te habla, como te dije, a tu espíritu, a tu mente. A veces no te mueve ni la emoción, simplemente te pone un pensamiento. Te puede hablar audiblemente, pero usualmente te habla a tu espíritu o a tu corazón o a una necesidad que tú tienes. De alguna u otra forma, buscas un libro de promesas y de momento te aparece el libro en algo una necesidad que tú tenías o una pregunta que tú le tenías a Dios, o de momento escuchas una predicación y tú le tenías una pregunta a Dios y en esa predicación Dios te contesta lo que tú estabas preguntándole. Dios habla de diferentes maneras. Dios puede hablar te puede hablar a través de un deambulante, te puede hablar a través de tu vecino, te puede hablar hasta de una persona que no conoce a Dios. Dios te puede utilizar a esa persona para hablarte. Pero tú tienes que estar sensible a su voz para poder escucharlo. Y ser lo suficientemente humilde y estar conectado con Dios en una relación a diario para poder escuchar esa voz y hacer su voluntad. Su perfecta voluntad. Yo he escuchado que está la voluntad permisiva y la voluntad y la perfecta voluntad. No es lo mismo. La voluntad permisiva es lo que le pasó a Lot. Que sí tenía temor de Dios, pero hacía sus cosas malas también. Porque no era tan apasionado y tan fervoroso como Abraham, su tío. Usted decide qué decide hacer con lo que el Espíritu Santo le habla. Y para poder escuchar la voz de Dios tiene que tener una relación profunda. No es una relación de 5 minutos, de 1 minuto, te levantas y te vas. Es leer la Biblia todos los días y buscarlo en oración, ya sea escuchando una predicación, ya sea cuando estás leyendo la Biblia, ya sea escuchando a tu esposa, a tu pareja, ya sea escuchando a tu hijo, ya sea. Todo el tiempo tienes que tener esa antena levantada, esos oídos, y escuchar. Antes, más que hablar, escuchar. Porque la sabiduría, una de las grandes sabidurías de la vida es escuchar. Hablar menos y escuchar más. ¿Qué mucho se aprende si
escuchan más y hablan menos. La Biblia dice que el que habla mucho peca. Así que por algo te dio 2 orejas. Dios les bendiga, Dios les guarde y les dejo con estas hermosas palabras. Sonría, que el Señor le ama.